¿Qué hay oculto bajo Puebla, México? Puebla es una de las ciudades coloniales más antiguas de México. Tiene 2.600 monumentos dentro de toda la ciudad. La ciudad de Puebla tiene 3.3 millones de habitantes en su área metropolitana. Y el estado de Puebla tiene 6.6 millones de habitantes. La ciudad de Puebla fue sede de la célebre Batalla del 5 de mayo de 1862 contra el ejército francés, donde México salió victorioso contra uno de los ejércitos más poderosos de aquellos tiempos. Es hogar del mole poblano, la talavera poblana y la capilla del Rosario cubierta con lámina de oro. Pero debajo de la ciudad y el estado de Puebla se guardan muchos secretos, milenios de historia, que se remontan mucho más allá de los tiempos de Jesús y las sociedades modernas. En Puebla hay tesoros prehistóricos que son evidencia de civilizaciones extintas, pasadizos de otras eras que definieron guerras y un sinfín de misterios. Es verdad que debajo de Puebla está la pirámide más grande del mundo. Es cierto que debajo de un cementerio ubicado al este de Puebla se hallaron fósiles de mamut de hace 10.000 años. ¿Qué tan real es que se encontró un escudo de Puebla que fue asignado por la corona española en 1790 y que se talló en piedra? ¿Hay debajo de la ciudad colonial de Puebla alrededor de 10 kilómetros de túneles? ¿Es verdad que fueron construidos por la Iglesia Católica para trasladar con discreción sus riquezas o fueron utilizados para transportar agua? ¿Qué tan verosímil es que en 1862 fueron usados para transportar armas y soldados durante la guerra contra el ejército francés? ¿Pueden visitarse estos túneles? Debajo de Puebla existe todo un mundo que vamos a intentar develar en este video para responder a estas interrogantes que hemos planteado. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Fósiles de mamut y camellos de hace 10.000 años. En el 2021, el encargado de hacerle mantenimientos al cementerio municipal de los Reyes de Juárez, ubicado al este de Puebla, pensó que estaba cortando una raíz de árbol con su retroexcavadora. Cuando se bajó para inspeccionar mejor qué era lo que tenía enfrente, se dio cuenta de que había fragmentos óseos. Su sorpresa fue aún mayor cuando luego de unos estudios le informaron que esos fragmentos tenían más de 10.000 años de antigüedad. Para muchos fue un descubrimiento inusual, dada la ubicación. Los expertos del INAH acudieron al lugar y no tardaron mucho en identificar los restos, los cuales se trataban de huesos de megafauna del Pleistoceno. Los expertos, además, pudieron lograr la recuperación de una pieza prácticamente completa y de casi 3 metros que parecía el colmillo de un mamut, pero que resultó ser una defensa, generalmente confundida con los colmillos de este animal por el tamaño y forma. También se recuperó el 70% de la pelvis, el cráneo fragmentado y algunos fragmentos de costillas. Se cree que son restos de un mamut colombino, una especie que logró llegar hasta Honduras. Pero no es todo lo que se ha encontrado. En la comunidad de San Francisco Totimehuacán, en Puebla, se han hallado restos del Pleistoceno tardío, que tienen entre 10.000 y 14.000 años de antigüedad. Entre estos restos están los colmillos de un perro lobo gigante, un colmillo de 1.2 metros perteneciente a un mamut, un segmento de columna vertebral de 2 metros, 2 dientes morales, el cráneo y las costillas de un camello. ¿Qué hay debajo de la Catedral de Puebla? La Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Puebla empezó a construirse en 1575 y se finalizó en 1768, al completarse la Torre Sur. Esta catedral se convirtió en uno de los edificios más espectaculares e icónicos del estado. Y es que con torres de 70 metros de altura era la estructura más impresionante y alta de la época, digna de admiración y una prueba de las habilidades del hombre para construir. Sin embargo, entre toda su belleza y obras de arte que guarda en su interior, lo que más destaca es lo que hay debajo de ella. Según el INAH, justo debajo del altar mayor se encuentran los restos de los obispos y arzobispos que han dirigido la iglesia. Algunos de ellos son los más importantes de la historia de Puebla. Por ejemplo, Fray Julián Garcés, el primer obispo de Puebla, Salvador Bienpica, Rosendo Huesca Pacheco, Octaviano Márquez y Víctor Sánchez Espinosa, el antecesor del actual arzobispo. También hay una capilla de reliquias en la que se encuentran los restos de algunos mártires, beatos y santos como San Basilio,
San Cornelio, Santa Catalina de Siena, San Sotero Papa y San Irineo. La Gran Pirámide de Cholula, enterrada bajo el templo del santuario de Nuestra Señora de los Remedios. La pirámide más grande del mundo no está en Egipto, sino en Puebla, y es la Gran Pirámide de Cholula. La estructura con el mayor basamento piramidal del planeta, y está oculta debajo de una montaña y del santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Además, es el sitio arqueológico más grande de este tipo en el Nuevo Mundo. La base de la pirámide es un cuadrado de 450 metros por 450 metros. Se cree que se empezó a construir en el 300 a.C. y que, para finalizarse, tardaría entre 500 y 1000 años. Se construyó para honrar al dios Quetzalcóatl. La razón por la que el tiempo de finalización es tan largo se debe a que los mesoamericanos tenían como práctica la remodelación de estructuras antiguas con el propósito de realizarles mantenimientos y ampliarlas. Sin embargo, para el siglo XIV, Cholula quedó abandonada con la partida de los toltecas y la llegada de los españoles terminaría por sepultarla durante siglos. Restos olmecas de hace 3.500 años enterrados en Puebla. Hace poco más de una década y en pleno centro histórico de la ciudad de Puebla, un grupo de arqueólogos mexicanos descubrió los restos de un entierro prehispánico con más de 3.500 años de antigüedad y por su estilo parecía pertenecer a la cultura olmeca, según la información dada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mejor conocido como el INAH. El hallazgo fue de gran importancia porque abrió la posibilidad de que la cultura olmeca tuviera asentamientos en la zona. Y esta cultura, de la que se tiene prueba de que existió entre 1500 a.C. y 100 a.C., se considera como la cultura madre de las civilizaciones mesoamericanas. Fueron encontrados en la casa administrativa que los jesuitas utilizaron en tiempos coloniales, la Casa del Mendrugo. Y los primeros estudios que el INAH le realizó a los materiales encontrados indicaron que estos tenían una antigüedad de entre 1500 y 1200 a.C., por lo que probablemente pertenecen al periodo preclásico temprano al medio. Arnulfo Allende, uno de los arqueólogos encargados de los trabajos de recuperación, comentó con emoción: es la primera vez que se descubren restos de arquitectura, material arqueológico y evidencia humana prehispánica en un mismo contexto en el centro de Puebla. Y es que se encontró un gran número de restos óseos y piezas de cerámica. Los restos humanos se consideraron inicialmente del siglo XVI al siglo XVIII, pero al profundizar las excavaciones, aparecieron vestigios prehispánicos. También se descubrió una ofrenda funeraria dentro de una olla de barro naranja, conformada por alrededor de 35 objetos, entre figurillas antropomorfas y pectorales hechos con piedra verde, 2 espejos completos de magnetita y varios fragmentos de otro, agregó el arqueólogo. 80 restos humanos prehispánicos. En el 2018, el INAH realizó el descubrimiento de los restos óseos de al menos 80 personas que, en tiempos prehispánicos, habitaron el territorio que actualmente ocupa la ciudad de Atlixco, en el estado de Puebla. Los restos fueron llevados a los espacios y salones que pertenecieron al antiguo hospital de San Juan de Dios. Allí realizaron las primeras evaluaciones y Miguel Medina Llana, investigador del INAH, dijo: este importante osario fue localizado en campo entre finales de 2018 e inicios de 2019, en un área de aproximadamente 35 metros cuadrados. También comentó que si bien había evidencia de 80 personas, el desgaste causado por las condiciones naturales o incluso desde tiempos precortesianos, cuando un entierro era fragmentado o empujado para inhumar sobre él a otra persona, el número de cuerpos completo o en posición primaria se reduce a aproximadamente la mitad. Esto significa que probablemente se trata de los restos óseos de 40 individuos y no de 80. Por su parte, Adriana Sáenz, arqueóloga, añadió que según los estudios de la antropología física, gran parte de los individuos tenían entre 20 y 50 años cuando murieron de forma natural, edades que coinciden con la esperanza de vida para la época de los prehispánicos. Los túneles de la Gran Pirámide de Cholula. Una de las preguntas más frecuentes sobre la Gran Pirámide de Cholula es ¿para qué hicieron sus túneles? Y es que son más de 280 metros de túneles iluminados por los que los visitantes recorren pasajes construidos en otras épocas y por los que se adentran en el interior de la Gran Pirámide, bajando o subiendo para conocerla desde sus cimientos. Lo que sorprende a la mayoría es que si bien estos túneles fueron construidos por habitantes locales,
No se trata de aquellos que eran dirigidos por caciques y para realizar ceremonias ancestrales hace más de 1000 años, sino de locales dirigidos por arqueólogos durante el siglo pasado. Estos arqueólogos, deseosos de conocer y entender los misterios de la estructura de mayor volumen encontrada en el continente, financiaron la excavación de estos túneles. Cholula era la ciudad santuario de Mesoamérica. Cholula es una de las ciudades más antiguas y de mayor prestigio de Mesoamérica. Diversas culturas la consideraban como un inmenso santuario al que debían acudir los sacerdotes, mercaderes y gobernantes que querían intercambiar conocimientos y mercancías mientras establecían relaciones. Esas diversas culturas son los pueblos otomíes, nahuas, popolocas y mixtecos del sur y centro de México durante la era posclásica, entre 900 a 1521 después de Cristo. Sin embargo, hay que mencionar que la ciudad es bastante más antigua y que sus orígenes se rastrean hasta el 100 y 900 después de Cristo, en el periodo clásico. En su tiempo fue una urbe de la cultura tolteca que había fundado el sacerdote y gobernante Zeacatl Topiltzin-Quetzalcóatl. ¿Quién construyó Cholula? Los historiadores tienen teorías divididas sobre qué civilización construyó Cholula, aunque la mayoría coincide con que fue un grupo llamado Olmeca Xicalaca. Estos también eran conocidos como los quiahuistecas, una palabra que tiene origen náhuatl y que significa gente de lluvia. En la última década y de acuerdo con investigaciones más recientes, se cree que los Olmecas Xicalaca eran un grupo xochopopoloca. Es una posibilidad que va en aumento. La matanza de Cholula de 1519. Es probable que la matanza de Cholula sea uno de los eventos más oscuros y sangrientos en los que se involucra a los españoles y su llegada al continente para iniciar su conquista. En 1519, Hernán Cortés y su ejército avanzaban en su trayecto hacia Tenochtitlán. Pero en el camino se encontraron con Cholula, el cual era el paraíso soñado para cualquier conquistador, ya que quienes vivían allí eran especialmente buenos adorando deidades y comerciando. No eran soldados ni estaban armados. Mientras que Cortés y sus hombres estaban entrenados para matar, querían saquear y apoderarse de todo. Sin embargo, la matanza no empezó de forma tan simple, ni por esas razones. De acuerdo con las cartas de relación que envió Cortés, cometer aquella matanza fue una acción preventiva porque, según la crónica del también conquistador Díaz del Castillo, Moctezuma, emperador de México Tenochtitlán, había enviado a un ejército de 20,000 guerreros mexicas a las proximidades de Cholula para emboscar y tomar como prisioneros a Cortés y a sus hombres, a quienes luego sacrificarían para rituales de guerra. Tras recibir esta información, Cortés ordenó la matanza en Cholula, en la que se afirma que más de 3,000 personas fueron asesinadas y en solo cuestión de un par de horas, líderes religiosos, civiles y jefes fueron ejecutados, uno tras otro. Aunque algunos historiadores hablan de que hasta 6,000 cholultecas habrían sido vilmente asesinados. La escena fue descrita en numerosas cartas como ríos de sangre cholulteca. Vale la pena mencionar que esas fueron las posibles cifras de la matanza inicial, pues la violencia se extendió durante 3 o 4 días más. También hay que decir que nunca se mencionó que hubiera alguna baja del lado de las tropas españolas o tlaxcaltecas. Los últimos eran aliados de los españoles, lo que significa que fue una masacre donde la violencia provino de un solo bando. No hubo una batalla, solo fueron actos barbáricos por parte de quienes tenían el poder de las armas contra víctimas que no tenían cómo defenderse. ¿Quiénes eran los cholultecas? Los cholultecas se consideran como un grupo invasor que logró establecerse junto a los colomoxcas, descendientes del grupo étnico fundador, el pueblo original que se asentó en la zona. Se cree que los cholultecas salieron huyendo de Toyan para peregrinar hasta Azcapotzalco, luego fueron a Amecamecan, a Cuauhquechoyana y finalmente a la ciudad de Tlachihualtepec, donde estaba la Gran Pirámide. Se destacó por ser una civilización enfocada en la agricultura y el comercio, lo que le permitió avanzar en varios aspectos y gozar de cierta prosperidad. Además, destaca su gran esfuerzo para construir templos y lugares de adoración. La cerámica policroma de Cholula. Las cerámicas policromas fueron uno de los legados de Cholula y una de las losas más coloridas y de mayor atractivo de la Mesoamérica. Se cree que hasta el emperador Moctezuma II comía en ellas. El conquistador Bernal Díaz del Castillo relató que en Cholula se producía muy buena losa de barro, colorado y preto y blanco, de diversas pinturas.
En Cholula se producía una cerámica de gran color y calidad. Las imágenes pintadas con un estilo de códices era lo que las hacía destacar. En ellas se contaban historias complejas y se daba información religiosa. Muchas de estas cerámicas, miles, están dentro de museos formando grandes colecciones, con lo que alguna vez fue un producto comercial muy popular en Cholula. Puebla se fundó en el año de 1531. Según los registros históricos del Fray Juan de Torquemada, los franciscanos fueron quienes se encargaron de elegir a los primeros pobladores, que vivirían en el asentamiento que luego se convertiría en Puebla. Estos dispondrían de los servicios personales y de la primera ayuda por parte de los indígenas. El 16 de abril de 1531 se construyó un altar de techado rústico, en el que se dio una misa para bendecir el sitio. A partir de entonces, se iniciaron los procedimientos para trazar las primeras calles y solares. Ese día, el encargado del virreinato, Juan de Salmerón, no pudo acudir por tener problemas de salud, pero el 18 de mayo arribaba a Puebla para nombrar cabildo y emitir las primeras órdenes de gobierno. Así le daba un carácter municipal al asentamiento. Los túneles debajo del Zócalo de Puebla. Puebla es un lugar que guarda muchos secretos y misterios. Uno de los más impactantes son las cámaras secretas que se encontraron debajo del Zócalo de la ciudad de Puebla. Según el INAH, la estructura de esos dos túneles está conectada con la Catedral de Puebla, pero no es todo. Lo que actualmente es un zócalo antes fue sede de monumentos, mercado y también una plaza de toros. Los expertos del INAH esperaban encontrarse con distintos elementos que estuvieran relacionados con la guerra, ya que se sabe que estos fueron utilizados durante los enfrentamientos del Ejército del Oriente y los militares franceses. Esto se debe a que los túneles fueron hechos en 1862, durante la época de la Batalla del 5 de Mayo. Los túneles secretos de Puebla, 10 kilómetros de túneles. Cuando se trata de túneles, en Puebla hay mucho de qué hablar. Debajo de esta ciudad colonial hay alrededor de 10 kilómetros de túneles, que podrían tener más de 500 años de antigüedad, según los expertos, quienes han desarrollado varias hipótesis. Sergio Vergara Verdejo, director de la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de la ciudad, dijo sobre el descubrimiento: "Creemos que hay una ciudad perdida y vamos rumbo al descubrimiento. Desde siempre, los abuelos han encontrado que hay túneles que conectan la ciudad en diversos puntos. Creemos que lo estamos redescubriendo". La primera ciudad se inundó en el siglo XVI. Entonces, hay sospechas de que hay una ciudad abajo. Los túneles se construyeron supuestamente para trasladar con discreción la riqueza de la iglesia. Durante décadas se han contado historias sobre los túneles debajo de la ciudad de Puebla, que eran utilizados para un sinfín de cosas. Estos túneles supuestamente conectaban edificios e iglesias, llegando a servirles como escondite a los revolucionarios durante la guerra. Sin embargo, no había mapas que probaran su existencia, ni rastros de ellos. No fue hasta el 2014 que empezaron a encontrarse y revelarse ante el mundo. Estos túneles fueron construidos en el corazón de la ciudad durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y los diferentes tipos de arquitectura son prueba de ellos. La investigación reveló que los túneles se construyeron después de que se fundara la ciudad, en 1531. Durante los siguientes 2 siglos, fueron excavándose a medida que aparecían las iglesias, monasterios y edificios más importantes. Según los expertos, estos caminos sirvieron, al menos inicialmente, para transportar con discreción las riquezas de la Iglesia Católica. Una ciudad perdida debajo de Puebla. La primera ciudad se inundó en el siglo XVI. Como mencionaba el director de la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla, Verdejo, muchos expertos creen que realmente hay una ciudad oculta. Hay indicios de que es así, al menos en los primeros cuadros de la capital. Los distintos túneles encontrados en diferentes puntos de la ciudad, las osamentas y demás hallazgos, revelan que debajo hay rastros de una ciudad perdida en el tiempo, o de una historia que aún sigue sin ser descubierta. Lo cierto es que se está trabajando para descubrir todo lo que hay en esta red de túneles subterráneos, pero tomará tiempo y requerirá de inversiones significativas. Según Verdejo, llevará más de 15 años descubrir lo que hay en las 3 capas de material ocultas bajo la ciudad. El escudo de la ciudad de Puebla. Durante los trabajos que buscaban rescatar la historia de Puebla se encontraron unas estructuras subterráneas, entre las que destacó un antiguo vestigio, el llamado Puente de Bubas, una estructura hecha de piedra en el siglo XVII.
El nombre buba se le dio porque era utilizado para transportar a los enfermos de peste bubónica hacia un hospital franciscano. Por otra parte, en el lugar también se halló un escudo de la ciudad de Puebla. Este antiguo objeto lo asignó la corona española en 1790 y se talló en piedra. ¿Cómo visitar los túneles secretos? Quienes visitan Puebla tienen la posibilidad de adentrarse por los pasajes subterráneos. La entrada se ubica en las calles Boulevard 5 de Mayo, entre 2 y 4 Norte. Desde allí se puede ingresar a estos túneles con siglos de antigüedad, que tienen el poder de transportarte en el tiempo. Por supuesto, no están abiertos a todas horas. Para ingresar hay que pagar un costo de 20 pesos, y el horario es de martes a domingo, desde las 10 hasta las 16 horas. El acueducto secreto del jesuita H. Juan Gómez. El historiador Antonio Carrión escribió el libro Historia de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. En este explica que los túneles subterráneos sobre los que se erigió Puebla son el resultado natural de corrientes de agua, las cuales provenían de 3 volcanes, Popocatépetl, Malinche y el Iztaccíhuatl. En el texto también menciona al jesuita H. Juan Gómez como responsable de la construcción de un acueducto secreto. Entre otros encargos desempeñados de forma satisfactoria para la congregación, tuvo la de haber traído agua de muy buena calidad por secretos conductos por espacio de 2 leguas, desde la hacienda Amalucana hasta el Colegio del Espíritu Santo, distribuyéndola dentro de su recinto en 7 fuentes y otras más en la calle pública para el común de la ciudad. Estructuras hidráulicas construidas por los jesuitas en el siglo XVI. A medida que los expertos lograban adentrarse en los túneles subterráneos, quedaba más claro que estos se utilizaron para transportar agua, a pesar de que las leyendas urbanas siempre suelen hablar de que eran para mover riquezas o armas en secreto. Lo cierto es que se trata de estructuras hidráulicas, aseguró Eduardo Merlo, investigador del INAH. Los jesuitas tenían bastantes recursos para hacer este tipo de acueducto subterráneo, que metieron por debajo del río, porque la ciudad tenía un río que lo cruzaba. Ahora es un bulevar, 5 de Mayo. Ellos tuvieron la inteligencia de hacer un túnel que atravesara por debajo del río y por un sistema de sifón, hacer pasar agua de un lado a otro, y esto es lo que se ha descubierto, informó Eduardo Merlo. ¿Por qué corrieron a los jesuitas de México? Los jesuitas llegaron a México en septiembre de 1572. Solo eran 15 inicialmente, pero eso les bastó, ya que en 1573 fundaban el primer colegio seminario para propagar el evangelio apostólico y comenzar a adoctrinar. Así forjaría los primeros novicios novohispanos. Durante los siglos XVII y XVIII se extendieron por toda Nueva España. Además de Ciudad de México, se asentaron en Oaxaca, Pátzcuaro, Zacatecas, Guadalajara, Valladolid, hoy Morelia, y por supuesto en Puebla. Y las ambiciones de este grupo religioso los empujaban a llegar a los lugares más recónditos del país. De esa forma ganaron una gran influencia en lo social, lo político, lo educativo y lo espiritual. Sin embargo, esto iba en contra de los intereses de la corona española, quien ordenó la expulsión de los jesuitas del territorio de Nueva España. ¿Qué fue el motín de Esquilache, planificado por los jesuitas? El motín de Esquilache fue una movilización popular de miles de personas en Madrid, quienes salieron a protestar a las calles por varias razones, aunque la principal era la carestía del pan. Además, el marqués de Esquilache, mano derecha del rey Carlos III, se había vuelto muy impopular por las medidas que impuso en Madrid, por ejemplo, los cambios de código de vestimenta. El marqués era italiano y que cambiara la manera de vestirse en España no le agradó a nadie. El motín se expandió por todo el país y puso en riesgo el reinado. Así que hubo que encontrar culpables y esos fueron los jesuitas. Todos los que eran parte de la Compañía de Jesús fueron acusados de promover el motín y los desterraron de los territorios del Imperio Español. No importaron títulos ni cargos en el gobierno. Todos fueron expulsados. Los túneles fueron pieza clave para derrotar al ejército francés en 1862. Como mencionamos, muchos creen que los túneles debajo de Puebla fueron utilizados para transportar armas y soldados durante la guerra contra el ejército francés en 1862. Las leyendas contadas a través de los siglos hablan de que estos pasadizos, bajo tierra, fueron pieza clave para vencer a los franceses. Y tiene algo de sentido cuando conocemos que algunos puntos donde se conectan los túneles van desde el Fuerte de Guadalupe hasta el Fuerte de Loreto. Y del Fuerte Loreto se puede ir por otro pasaje hasta el barrio de San José, ubicado en el centro.
y desde el Fuerte Guadalupe sale otro túnel hasta la Iglesia de los Remedios, donde Ignacio Zaragoza planeaba la defensa del país. El túnel que cruzaba debajo del río San Francisco. En 1964 se empezó el embovedamiento del río San Francisco, lo que llevó al descubrimiento inesperado de un túnel que cruzaba por debajo del río San Francisco, de oriente a poniente y en las proximidades del teatro principal. Y esto no sería todo. Ese túnel llevó al hallazgo de otros 3 porque estaban comunicados, lo que revivió todos los rumores e historias sobre los túneles que cruzaban por debajo de la ciudad. Carlos Vergara Soro, presidente municipal durante aquella época, lo contó así. Llegando a esa altura, las excavadoras dieron con obras de mampostería y ladrillo. Los trabajadores pararon las palas mecánicas. Entonces se dieron cuenta que a los bordes de lo excavado estaban las bocas de los túneles tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Restos del puente de Bubas. Como ya mencionamos, el puente de Bubas fue descubierto junto a los túneles debajo de la ciudad de Puebla. Los restos de esta estructura han llegado a ser uno de los grandes atractivos de los secretos de Puebla. Ganó tanta importancia que la gerencia del Centro Histórico de Puebla, dirigida por Sergio Vergara Verdejo, consiguió fondos para invertir en la remodelación del puente de Bubas. El túnel se iluminó muy bien, se instalaron recursos audiovisuales y expusieron objetos antiguos para convertir el lugar en una especie de museo improvisado que vale la pena conocer. 11 entierros humanos y 1000 piezas arqueológicas. El año pasado, en San Andrés Cholula, Puebla, el INAH realizó el hallazgo de 11 entierros humanos que tenían 14 esqueletos, más de 1000 piezas y una piedra con petro grabado que se estima es del posclásico tardío, 1200 a 1521. El especialista en antropología física, Martín Hernández Carvajal, comentó sobre el hallazgo. Son un total de 11 entierros primarios, de los cuales son 14 individuos en total, 8 individuos subadultos, niños, y 6 individuos adultos. En esta primera etapa la prioridad es resguardarlos, y llegamos a tener un tratamiento óptimo para investigarlos desde una perspectiva ósea gráfica. Monolito dedicado a Tlaloc. En la zona arqueológica de Cholula, en la escalinata del Pocito de los Deseos, se encontraron los restos de una vasija que o bien data de entre el año 100 a 600 después de Cristo, o bien del periodo clásico. Pero lo que más destacó fue un monolito que parece que fue dedicado al dios de la lluvia, Tlaloc. El hallazgo ocurrió en el 2023 y las autoridades del INAH no informaron más sobre el asunto. La zona arqueológica de Yohualichán. La zona arqueológica de Yohualichán es un lugar que destaca por ser la ciudad prehispánica más hermosa de la Sierra del Norte y la más importante del estado de Puebla. Los totonacas poblaron esta región en los 400 después de Cristo e iniciaron la construcción de esta ciudad, que actualmente se conoce como Yohualichán, que podríamos traducir como la Casa de la Noche. Lo cierto es que el nombre original que le dieron sus fundadores se perdió luego de la invasión de los mexicas. No obstante, al menos quedan los vestigios de lo que alguna vez fue. En 1996, la ciudad se exploró casi en su totalidad y ahora está abierta a los turistas. El sitio arqueológico de Cantona. Cantona es otro de los sitios arqueológicos de gran importancia en el estado de Puebla, y es que se trata de una de las ciudades mesoamericanas de mayor grado de urbanización y que debió ser fundada terminando el periodo preclásico tardío. Se cree que la economía de esta ciudad se basó en su posición estratégica, desde la cual podían supervisar el tránsito por el Valle de Cerdán. Claro, además de la extracción de recursos, el comercio de obsidiana y la artesanía, como muchas otras culturas de la época. La ciudad tenía más de 3.000 patios residenciales, más de 500 calles adoquinadas, más de una veintena de juegos de pelota y, por supuesto, una gran acrópolis con muchos templos ceremoniales y edificios. Dinosaurios y fósiles marinos. En Zapotitlán se encuentra el reconocido Museo Paleontológico y Parque Ecoturístico Turritelas. En este lugar se muestra una extensa variedad de fósiles marinos. La mayoría de estas especies se extinguieron hace más de 100 millones de años. Pero no es todo. Igualmente se pueden ver huellas de dinosaurios en el lugar. Dinosaurios de hace más de 145 millones de años. En el 2015 se realizó un descubrimiento importante en Puebla, específicamente en el municipio San Martín Atexcal. Allí se han empezado a encontrar fósiles de dinosaurios con una antigüedad de alrededor de 145 millones de años, es decir, del Cretácico temprano.
Es un hallazgo importante porque hasta ese año no se había encontrado presencia de esa fauna extinta durante ese periodo en México, lo que cambió el registro fósil de dinosaurios en el país. Y también ofrece un nuevo panorama sobre cómo vivieron y en dónde vivieron estas criaturas prehistóricas. Fósiles de Puebla. Puebla es uno de los estados con mayor riqueza de fósiles en México, pero lo que hace que destaque no es solo la cantidad, sino que tiene sitios fosilíferos con una gran variedad de edades geológicas. Algunas son tan antiguas como del periodo carbonífero. Por ejemplo, San Salvador Plata Noya provee muchos de los fósiles más antiguos de Puebla, algunos con 300 millones de años, entre los que destacan los del tiburón de sierra en espiral, Helicoprion. Otros sitios fosilíferos son los Reyes Metzontla, Mesatepec, San Felipe Otlaltepec, San Martín Artexcal, San Juan Raya, Cantera Tlayúa, Huehuetla, Santiago Mitepec, Los Ahuehuetes, Pie de Vaca, Valsequillo y Santa Cruz Nuevo. Piedras incrustadas. El año pasado en Huajoyuca se encontraron fósiles marinos dentro de una barranca de la Junta Auxiliar del Huajoyuca de Palacios, en donde rocas de tamaño considerable tenían restos marinos incrustados, lo que afirma que esa región estuvo sumergida bajo el mar hace millones de años. Se trata de colonias de turritelas, moluscos gasterópodos. La bióloga Carmen Aranguti dijo sobre el descubrimiento: este tipo de especies son muy comunes en la región. Los hay en varias partes, como por ejemplo en San Juan Raya. Las langostas del Cretácico. En el pueblo de Santa Ana Tlaxcoc, ubicado en el municipio de Tehuacán de Puebla, se hallaron vestigios del Cretácico temprano, de hace 120 millones de años, entre los que destacan 102 fósiles de langostas de Meyeria magna, una especie extinta, pero cuya forma tiene gran parecido con sus descendientes actuales. Puebla, al igual que gran parte de las regiones ocupadas por los primeros nativos y luego los españoles, guarda un sinfín de secretos debajo de la superficie, y estamos seguros de que todavía queda mucho por descubrir. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan qué hay oculto bajo Puebla, México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.